no cierre, inicio de contenido nuevo, porque de fotosíntesis siempre entra una pregunta por parte del DEMRE. Tanto en el módulo común y en el electivo agregan unas 2 más. ¿Ya? Entonces, la parte de fotosíntesis puede ser una pregunta que sea muy simple, en el sentido de que si te estudiaste la materia, la vaya a poder sacar. O sea, una pregunta de reconocimiento, de contenido. ¿Ya? Pero en la parte electiva, me pueden agregar preguntas de ya una habilidad un poco más compleja. Pues puede ser un gráfico, puede ser una tabla. Normalmente es un gráfico. ¿Ya? Entonces, esta semana vamos a ver todo lo que es contenido para resolver esa pregunta como de común, por así decirlo. Y la próxima semana vamos a ver las preguntas difíciles, por así decirlo, de la parte de fotosíntesis, en donde hay variables que afectan la fotosíntesis. Y esas variables, yo tengo que saber cuáles son dependientes, cuáles son independientes, cuáles pueden ser dependientes de la planta, del ambiente, ¿ya? Eso, toda esa parte la vamos a ver la próxima semana. Y esa parte, como por así decirlo, es bien un poco más dinámica, porque los ejercicios también que hay se apegan mucho a lo que vamos a ver. Entonces, como que el DEMRE nunca sale, en cierta forma, de ese tipo de ejercicio. Cuando son variables que afectan la fotosíntesis. Cuando es contenido, bueno, tampoco puede salir mucho, porque lo que vamos a ver hoy día es lo que entra en un 100%. Si yo la clase de hoy, por así decirlo, me la estudio, gran parte de los ejercicios de contenido los voy a sacar y los voy a hacer, ¿ya? De hecho, tengo un ejercicio de precisamente modelo, ¿ya? Que es como el gran ejercicio de fotosíntesis que siempre suele estar entrando. Entonces, y de hecho, si no me equivoco, a ver, déjame revisar, creo que es de la PAES del modelo del año 2020, ¿ya? Pero son prácticamente todos iguales, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con ciertos contenidos aquí, en esta parte de fotosíntesis. Ya, pues vámonos entonces con la parte que corresponde a la clase de hoy, fotosíntesis. Ya, entonces vamos a ver fotosíntesis, la próxima semana variables, y cerramos ya toda la parte que es contenido con cadenas alimentarias. Ya eso sería la semana del 24, parece, ya, y previo ahí, por así decirlo, a la prueba. Y de cadenas, o las cadenas en realidad están muy conectadas con el contenido que vamos a ver. Ya está todo muy conectado, está todo muy ensamblado. De hecho, la fotosíntesis, y lo vamos a ver cuando veamos las cadenas alimentarias, como que son la base productiva de las cadenas alimentarias. O sea, una cadena alimentaria no funciona si no hay un organismo que es capaz de hacer fotosíntesis. Y eso es lo que tenemos que tener en cierta forma claro también. ¿Ya? Ya, pues no le demos más vueltas, que hoy día vamos a pasar hartos contenidos, aunque muchos vamos a estar haciendo referencia a lo que vimos cuando vimos organelos. Ya, cuando vimos organelos, vimos ciertas cositas que tenemos que recordar. Ya, porque vamos a explicar el proceso de la fotosíntesis en términos de aprovechamiento de la energía solar. O sea, vamos a transformar la energía solar y la vamos a producir materia orgánica, energía orgánica, que es la energía que nosotros como seres vivos podemos, que puede ser aprovechable. ¿Ya? Y eso, eso. Ahí está el proceso por definición, y esta es como la gran fórmula. De aquí vamos a acotar ciertas cositas. Fotosíntesis, entonces, proceso de transformación de materia inorgánica. ¿Ya? ¿Cuál es la materia inorgánica? Particularmente estas 2 moléculas que están al lado izquierdo de esta figura. El CO2 es inorgánico, ahí dice, molécula inorgánica, y el agua también es inorgánico. ¿Por qué? Muy simple. La gran diferencia entre una molécula orgánica y una inorgánica, ¿ya?, es que la orgánica se puede quemar, puede hacer combustión, y eso liberar la energía que contenía. ¿Ya? Si yo quemo glucosa, que es azúcar, y cualquier azúcar en realidad que yo queme, se puede quemar, ¿ya? Pero el CO2 es la máxima reducción de una molécula orgánica. ¿Ya? Eso quiere decir que el CO2 no puede seguir quemándose. Hasta ahí llega el proceso de combustión. Y ese CO2, junto con el agua que tampoco se quema, por lógico, ese CO2 con esa agua, que no son aprovechables energéticamente, la fotosíntesis le imprime la energía solar a estas 2 y las transforma en una molécula que sí es energéticamente aprovechable, que sí puede ser considerada como alimento, incluso para nosotros, como es la glucosa.
Piensa en lo importante que es la glucosa para nosotros, que hay un índice que mide la glucosa, que se llama glicemia, ¿ya? Y si está muy bajo, tenemos que subirla, y lógicamente nuestro organismo lo trata de compensar en ese caso, y cuando está muy alto, ya cuando hay mucho alimento dando vuelta en el torrente sanguíneo, nuestro organismo también lo compensa. Entonces trata de mantenerla siempre en un rango estable, ¿ya? Y eso es lo que se conoce como glicemia, y ahí participan ciertas hormonas, etcétera, y hay problemas con la regulación de la glicemia también, ¿ya? Y que, por cierto, esa materia antes entraba en la PSU antigua, ¿ya? Y quizás a ti te suena, pero ya no, la sacaron. Sacaron toda esa parte de la regulación de la glicemia. Pero la glucosa, entonces, como materia orgánica, como producto, ¿ya? Que es aprovechable, se va a generar entonces en base a esta energía solar. Entonces la energía solar se le va a añadir a estas moléculas que son inorgánicas y se van a transformar en una molécula orgánica mucho más grande. Y ojo con esto, se va a producir oxígeno. Y ese oxígeno molecular, por cierto, 6 moléculas de oxígeno molecular, para ser más específico, esto para que los cocientes estequiométricos calcen, en resumidas cuentas, por eso es que están igualadas las concentraciones o las cantidades de átomos. Eso es lo que se habla en estequiometría, por ejemplo, y eso lo ven en química, si no me equivoco. Ese oxígeno es el oxígeno que nosotros estamos respirando en este momento. Y aquí hay una clásica pregunta de la fotosíntesis. Y voy a ser muy insistente porque el DEMRE lo ha preguntado, de los últimos 10 años lo ha preguntado 8. Entonces, no es algo que podamos sortear, es probable que entre, ¿ya? La primera pregunta, ¿de dónde viene el oxígeno que respiramos? De la fotosíntesis. Así de simple. El oxígeno que en este momento estamos respirando proviene de la fotosíntesis de las plantas. Muy simple, ¿ya? Eliminar plantas significa eliminar oxígeno, ¿ya? Eso es como se cae como de lógica, ¿ya? Y la segunda, que suele ser la pregunta PSU, la pregunta PAES, la pregunta del que usa el DEMRE o que hace el DEMRE, es ¿de dónde viene ese oxígeno que respiramos? ¿De qué parte de estas moléculas que están acá? Y aquí tenemos que saber enlazar, por así decirlo, esto. Vamos a cambiar aquí. El oxígeno que nosotros respiramos, ese O2, viene de ese oxígeno de la molécula de agua. Entonces, si el DEMRE a ti te pregunta ¿de dónde viene el oxígeno que respiramos? Viene del agua del proceso fotosintético, del agua de la primera etapa de la fotosíntesis. Para ser más específico, ahí ya vamos a ver que la fotosíntesis se divide en 2 etapas, ¿ya? Entonces, el agua se transforma en oxígeno. No olvidar, el oxígeno que respiramos viene de la ruptura del agua. Ahí ya va a complementar un poco más. Insisto, lo voy a repetir muchas veces porque esta es una pregunta que han hecho muchas veces. Y la glucosa, ojo, aquí vamos a cambiar de color. La glucosa, que este alimento, que esta molécula orgánica, que nosotros tenemos que ingerirla para que ande circulando en el torrente sanguíneo, viene directamente del dióxido de carbono. Porque ese carbono, que es inorgánico, en el proceso fotosintético se transforma en ese carbono que es orgánico. En eso se transforman estas moléculas, y todo gracias a la energía solar. Entonces, el dióxido de carbono se transforma en la glucosa al final del proceso fotosintético. Y eso particularmente ocurre en la noche, en la segunda etapa de la fotosíntesis, que también se conoce como fase oscura. ¿Ya? Ojo ahí, ya el agua genera el oxígeno que respiramos, prácticamente todos los seres que consumimos oxígeno. Podemos irnos más atrás en la evolución, por ejemplo, la evolución de los tiempos, en el inicio de los tiempos. El oxígeno que está en la atmósfera, producto y que hay una cantidad de un 21%, 21, tanto por ciento, ya el otro gran porcentaje es de nitrógeno, ese oxígeno es producto de millones de años en que las plantas estuvieron solas haciendo fotosíntesis y lo iban eliminando y aumentando la concentración de oxígeno en la atmósfera. Por lo tanto, nuestras células se acomodaron a ese oxígeno atmosférico y gracias a ese oxígeno fotosintético es que podemos respirar.
Así que ahí también considerar eso, que hay veces que el DEMRA se explaya un poquito más allá, particularmente en el electivo. Ya en el electivo hay como que profundiza algunos temas con demasía. Pero en el común muchas veces ha aparecido esa pregunta de dónde viene el oxígeno que respiramos, del proceso de la fotosíntesis, de la ruptura del agua, para ser más específico. Y eso que marqué yo ahí en rojo en esta fórmula química, ¿ya? En esta ecuación química, perdón, lo que está marcado en rojo es la fase clara, la primera etapa de la fotosíntesis, y lo que destaqué en celeste es la fase oscura de la fotosíntesis, porque la fotosíntesis tiene dos etapas. Lo vamos a ver ahora, ¿ya? Vamos ahí, lo vamos a proyectar todo de un viaje. Bueno, aquí hay otra esquemita, ya que en cierta forma nos está diciendo que el CO2 entra a la planta particularmente por las hojas, el agua entra por la raíz, ya la luz solar se capta prácticamente por toda la planta, pero particularmente en todas las regiones verdes de la planta, ¿ya? Puede ser cualquier planta siempre y cuando sea, o sea, todas las plantas en realidad tienen el color verde. Y ahí, cuidado, pero por ahora vamos a decir que todas las plantas de la Tierra tienen el color verde, ¿ya? Y por la misma hoja es que se elimina el oxígeno, y de hecho esto genera la diferencia de presión para que el agua suba, como un efecto jeringa. ¿Ya? Yo genero un vacío en el interior de la jeringa, y por eso es que puedo sacar cosas o líquidos, fluidos, con la jeringa. ¿Ya? Aquí pasa como lo mismo, en cierta forma. Ojo aquí, ahí está la hojita, y abajito de la hojita, si yo viera una hoja por debajo, en lo que se conoce como el sector antapical, apical, en la parte de arriba de la hoja, la parte de abajo donde está la nervadura, ¿ya? Eso es lo que se conoce como sector antapical. Y en el sector antapical, en la parte de abajo de la hoja, existe esta estructura que se llama estoma. No confundir estoma con estroma, y lo vamos a ver después, ¿ya? Este sin R. El estoma son dos células que se abren y se cierran y permiten el intercambio de gases. Ya durante todo el día en realidad se están abriendo y cerrando, particularmente más en la noche que en el día, pero igual, en el día también lo están haciendo, ¿ya? Más en la noche que en el día, pero insisto, durante todo el día en realidad. Y son equivalentes a nuestras narinas. O sea, la planta respira por estos estomas. Estoma, no estroma, porque vamos a ver ahí el estroma ahora, que sería horrible que se los coloquen como alternativa los dos posibles, porque va a generar mucha confusión. ¿Ya? Entonces hay que tener claro ahí el concepto estoma, que son los estomas, son células que están en la parte de abajo de la hoja y se abren y se cierran, ¿ya? Y permiten el intercambio de gases. De hecho, con una lupa podrían ser visibles, ¿ya? Una lupa con un buen aumento podrían ser visibles. Eso. Vámonos entonces con lo siguiente, porque en realidad esta es la pura introducción, vamos a ir repitiendo prácticamente todo lo que sale aquí. Bueno, ahí se me escapó un poco. ¿Quiénes hacen fotosíntesis? Los que hacen fotosíntesis son todos los organismos que se definen como autótrofos, o sea, que generan su propio alimento y que en cualquier ecosistema en el que se encuentren son la base alimentaria de dicho ecosistema. Son la base de la cadena alimentaria. Sin organismos fotosintéticos, o más que fotosintéticos, autótrofos, van a tener que depender mucho de otro tipo de organismos, los siguientes de la cadena. Ahí aparecen otros que se llaman quimioautótrofos, pero normalmente esas cadenas tróficas son muy chiquititas, son muy limitadas. ¿Ya? Un quimioautótrofo, por ejemplo, puede ser un hongo, ¿ya? Y podríamos subsistir a base de hongos solamente, pero la cadena alimentaria dispondría de muy poca energía. Normalmente las cadenas que más energía tienen, ¿ya? O sostienen, son las que tienen organismos fotosintéticos. Cualquier espacio selvático, por ejemplo, hay mucha energía porque las plantas son muy grandes y disponemos de grandes cantidades de plantas, pues una cosa así. Ya, pero eso lo vamos a ver después cuando veamos las cadenas. Ya, pues veamos el cloroplasto. Ahí está el cloroplasto. Un cloroplasto en su interior. Esto es un poquito de repaso de lo que vimos en organelos. ¿Ya? Los cloroplastos, junto con las mitocondrias, por cierto, tienen dos membranas. Eso es como característica básica, también tenemos que recordarla. ¿Ya? Dos membranas, tienen su propio ADN, ¿ya? Son muy, de hecho, parecidos a una bacteria, los cloroplastos, las mitocondrias también. La diferencia es que los cloroplastos son exclusivos de los vegetales, las mitocondrias no. ¿Ya? Las mitocondrias están en todas las células eucariontes.
Tienen entonces dos membranas, su propio ADN, y junto con ello tienen sus propios ribosomas, por lo tanto pueden sintetizar sus propias proteínas también, y no depender de los ribosomas que están en el citoplasma, que están en el retículo endoplasmático, y en cierta forma tienen como que son autónomos, son organelos autónomos. ¿Qué ventaja le confiere eso a un vegetal, por ejemplo? Y que a nosotros también nos confiere esa ventaja a las mitocondrias, ¿ya? Es que el vegetal puede, dependiendo de su necesidad, duplicar solo sus cloroplastos y no duplicar el tejido, no duplicar la célula vegetal. Entonces puede hacer más fotosíntesis en ciertas etapas o en ciertos momentos del año, por ejemplo, que en otros. ¿Ya? Esa es como la ventaja de tener cloroplastos autónomos. Entonces, si el vegetal necesita duplicar los cloroplastos, los duplica y aumenta su número de cloroplastos y puede captar más luz. Nosotros, ¿qué ventaja nos confiere tener mitocondria? Bueno, los vegetales también tienen mitocondria, por cierto. Nosotros tenemos mitocondria y, por ejemplo, la célula muscular puede crecer y aumentar su tamaño y por ende atrofiarse, hipertrofiarse, y para que sea más específico, cuando se está gastando más energía de la normal. Yo estoy haciendo un trabajo muscular, por ejemplo, intenso, el músculo va a crecer. ¿Y por qué crece el músculo? Porque se está llenando de mitocondrias en su interior que van a gastar más energía. Para eso, en resumen, o para compensar esa pérdida de energía. ¿Ya? Ese es esencialmente el por qué el músculo cambia. Ya, pues. Y los cloroplastos, entonces, al igual que las mitocondrias, dos membranas, ribosomas, también recordar ADN propio para poder dividirse independientemente. ¿Y cuál es la diferencia entonces entre cloroplasto y mitocondria? Porque eso lo comparten, ya lo tienen en común. La gran diferencia es que el cloroplasto, y creo que aparece por ahí, tienen pigmentos y tienen unas estructuras internas que almacenan esos pigmentos. Aquí está, aquí abajito, aquí lo estoy encerrando con color celeste. Y tienen pigmentos. ¿Por qué tienen que tener pigmentos? Y por eso es que las plantas tienen pigmentos, para poder absorber la luz. Porque quien absorbe la luz es el pigmento. El pigmento absorbe toda la luz y devuelve el color que no puede absorber. Y quizá en física lo vieron, ¿ya? O lo mencionaron cuando vieron las ondas, propiedades de la onda. Un objeto azul iluminado con luz azul, ¿de qué color se ve? Yo he visto ese ejercicio del DEMRE. Si yo tengo un objeto azul y lo ilumino con luz azul, se va a seguir viendo azul porque la luz azul va a rebotar y no va a ser absorbida por dicho objeto azul. Si yo ilumino una planta verde y la ilumino solo con luz verde, va a devolver el color y no lo va a poder absorber esa energía lumínica y no va a poder hacer fotosíntesis. Ojo con eso, porque si aparece en física, transversalmente podría aparecer en biología también, porque el concepto es el mismo. Una planta verde que solo tiene pigmento verde, que es la clorofila alfa, la primera clorofila que existe, ¿ya? Y que tienen todas las plantas del planeta Tierra, todas, sin excepción alguna, hasta las algas, las microalgas, todas tienen clorofila verde o clorofila alfa o clorofila A, cualquiera de los términos es válido. Y con esa clorofila verde absorben todo el espectro lumínico y el único que no devuelve, o sea, que no pueden absorber es el verde. Y por eso se ve verde, porque lo devuelven. Por eso es percibible como un color verde. Entonces yo recién dije que todas las plantas son verdes. O sea, más que sean verdes, tienen el pigmento verde. Y ojo con eso. Porque si yo miro por la ventana, me voy a encontrar con que hay vegetales que no tienen verde, o tienen otro color, o simplemente son de otro color, aparte del verde. El cochayuyo, por ejemplo. Cochayuyo es café. Y uno dice entonces, ya, ¿qué pigmento tiene? Tiene el pigmento verde. Efectivamente, el cochayuyo tiene el color verde. Pero junto con el verde tiene la clorofila C. Y la clorofila C es de color amarillo. Y si tú mezclas amarillo con verde, te da café. Y por eso el cochayuyo es café. Hay otras plantas que pueden variar sus colores, pueden tener otros colores adicionales, como las zanahorias, por ejemplo, o los tomates, ya tienen pigmentos adicionales al verde. Entonces,
sus cloroplastos, que son verdes, hacen fotosíntesis, y los otros pigmentos de otros colores hacen fotosíntesis en otro rango del espectro lumínico. Y esa es la ventaja que, por ejemplo, podría tener el tomate o el cochayuyo. Hacen más fotosíntesis con otro tipo de luz. Entonces pueden tener a sus células trabajando con dos longitudes de onda, ya para que sea más específico. Ojo con eso. ¿Por qué? Porque a más pigmentos, más fotosíntesis hace la planta. Si la planta tiene un solo pigmento, está limitada su fotosíntesis solo a ese pigmento. Si es verde, como todas las plantas del planeta Tierra, no es problema, porque prácticamente todas evolucionaron para absorber el espectro lumínico y devolver el verde, porque no lo van a ocupar. Pero un cochayuyo que vive a una profundidad, ya le está llegando menos luz, necesita captar más luz. O la luz que se le escapa con el verde, tratar de absorberla también. Por eso es que tiene otro pigmento. Por eso es que las plantas que tienen otras coloraciones no siempre están expuestas a la luz del sol. Ojo con eso, ya que también es un carácter evolutivo adaptativo que tienen los vegetales. Más pigmentos para absorber más luz nomás. Ya, ojo con eso. Ya, pues, y los pigmentos entonces se almacenan en los cloroplastos y se almacenan en una estructura bien particular, y aquí está, que tienen forma de como de grupo de fichitas. Mira, todo esto que está aquí tiene forma como de un montón de monedas, un montón de platos. Entonces, todas estas moneditas que se ven aquí tienen esta forma más grande acá. Y aquí se almacenan los pigmentos. Una fichita, no estoy con el color más propicio, vamos a cambiar. Una fichita de esas es lo que se conoce como tilacoide. Una de estas se llama tilacoide, ahí dice. Bueno, ahí está el espacio interno, ese se llama espacio tilacoidal. Pero una fichita se llama tilacoide. El grupo de fichitas, varias fichitas juntas, varios tilacoides juntos, se llaman granas. Los tilacoides contienen los pigmentos. La grana contiene los pigmentos. Así que ahí el tilacoide es una unidad, la grana es un conjunto de tilacoides. ¿Ya? También atención con eso. Y ahí ocurre la primera etapa de la fotosíntesis, donde están los pigmentos. El otro, y creo que lo tengo marcado acá como estroma, y ahí está lo que puede generar confusión. Estroma. El estroma, ojo con eso que puse ahí, es el citoplasma del cloroplasto. El cloroplasto también tiene un espacio interno donde están sus ribosomas, donde están las granas, donde están los tilacoides, donde están sus enzimas, donde está ese ADN propio que tiene el cloroplasto en su interior. Y ese espacio interno, ese citoplasma propio, que no es el citoplasma en donde está la célula, porque el cloroplasto en realidad es un organelo, ¿ya? Él está en un citoplasma celular. Entonces, él a su vez tiene su propio citoplasma. Y ese citoplasma no se puede llamar citoplasma, entonces se llama estroma. Y ahí no hay pigmentos. Ahí, de hecho, ocurre la segunda etapa de la fotosíntesis. Entonces, el cloroplasto tiene dos grandes compartimentos en su interior. Las granas con sus tilacoides, y ahí ocurre la fase clara, la fase diurna, la fase que depende de la luz, o la primera fase de la fotosíntesis. Y el estroma, que es el citoplasma donde no hay pigmentos, no hay, de hecho tiene enzimas, pero no tiene pigmentos para poder absorber la luz, es como un lugar oscuro, y ahí pasa la fase oscura, la segunda fase de la fotosíntesis, que también se conoce como ciclo de Calvin. ¿Ya? Ahí también atención con eso. Ya, pues los cloroplastos entonces son organelos abundantes de 50 a 60 por célula de hoja, por cierto me faltó ahí, las que más cloroplastos van a tener siempre son las células de la hoja, donde se produce la fotosíntesis distinguiéndose las membranas tilacoidales, los tilacoides, que forman las granas, en las que se encuentran los fotosistemas 1 y 2, que son esencialmente lo que va a oxidarse para poder captar en la energía solar, con los pigmentos, porque aquí los pigmentos son la clave de todo esto. ¿Ya? Los pigmentos tienen que estar en las granas, en los tilacoides. Si esa grana no tuviese tilacoides, perdón, esa grana, ese tilacoide no tuviese pigmentos, no habría cómo absorber la luz y ese cloroplasto no podría cumplir su función. Ya, ojo con eso. Ya, pues, eso.
¿Alguna duda con el plastidio? También los cloroplastos, ojo, también se les llama plastidios o plastos. Si a ti, por ejemplo, te aparece en un ejercicio plasto o plastidio, hasta haciendo referencia a los cloroplastos. Ya no es más complicado. Sí, me acuerdo que hubo una pregunta en donde estaba preguntando como la función de cada organelo y salía plastidio. Claro. Entonces, si menciona el término plastidio, está haciendo referencia precisamente al plasto, perdón, al cloroplasto. Y trata de sacarlo por acá, mira, con el término final. Lo que pasa es que hay distintos tipos de plastidio. Y ahí profundicemos un poquito. El cloroplasto tiene clorofila. Cloroplastidio. El plastidio con clorofila. El cromoplasto tiene otros pigmentos adicionales, como en los tomates, las zanahorias, las betarragas, que de hecho tienen betacaroteno en su interior y por eso el color. ¿Bien? Y el amiloplasto tiene almidón. ¿Dónde lo encuentras? En las raíces. Y las raíces no necesitan absorber luz solar. Entonces el amiloplasto es blanco. Y por eso la raíz, las papas, tú las partes y no tienen color. No son blancas tampoco, porque tienen otras sustancias químicas que dan una tonalidad blanquecina, media amarillenta, ¿ya? Pero en realidad es eso. Y de hecho el almidón de la papa tú la partes, se empieza a oxidar y empieza a quedar negro. Y ahí puedo comprobar que almidón lo que tienen. Y las raíces, en realidad, las reservas se guardan en las raíces y el almidón no tiene color, ¿ya? Por eso es que la raíz es blanca y por eso es que el amiloplasto no tiene pigmentos y por eso es blanco. En resumidas cuentas, por eso, ¿ya? Cuando una planta no tiene pigmento es de color blanco. Ya no sé si has visto algunos tallos de algunas plantas, no todas. Esos tallos blancos, ya, eso es porque ahí no hay pigmento. Probablemente la hojita sí es de color y ahí están los cloroplastos tratando de hacer fotosíntesis. Se me desconectó esta cuestión. Vamos a revisarlo. ¿Por qué está sin conectar? Yo tenía conectado el audífono. Pero ahí, mientras tanto, vamos a... O puede que se me haya apagado o se me haya descargado el audífono. Que también me ha pasado. Y ahí sí. Ahí quizás va a escucharse un poquito mejor porque hice el cambio. Ya, pues. Vayamos entonces. Los cloroplastos. Cloroplastos. Ahí tenemos otro cloroplasto. ¿Ya? Otra figura del cloroplasto. Ahí se pueden ver las dos membranas. Ahí sale el tilacoide ya más definido. Ya aquí. Ahí sale el estroma, que es el citoplasma. Ahí apunta como al vacío que está ahí. Ya ese es el citoplasma. ¿Ya? Y el tilacoide, lógicamente, ahí está un tilacoide, una fichita. Ahí está tilacoide. Y varias, el conjunto de fichitas de tilacoides se llama grana. Ahí está el término grana. ¿Ya? Si te hacen referencia a grana, tilacoide, es como casi decir lo mismo, ¿ya? Porque ahí se van a guardar los pigmentos. Lógicamente la grana, como tiene varios tilacoides, guarda más pigmentos. El espectro de absorción. Bueno, hay varios tipos de clorofila. La clorofila A, la clorofila B, son 8 clorofilas distintas, ¿ya? En las más comunes la A, la alfa, ¿ya? Esa está presente, la verde está presente en todas las plantas, sin excepción alguna. La B es más exclusiva, ¿ya? La C también es son más visibles en algas, ya en el mar, precisamente porque el mar te va a disipar gran parte de la energía solar, te la va a reflejar, de hecho por eso es que el cielo se ve azul, ¿ya? Te refleja la energía solar y deja pasar muy poquita. Entonces los vegetales, las algas y microalgas tienen que hacer fotosíntesis con menos luz, y por eso es que tienen tonalidades distintas. Ya, como que la calidad de la luz no es la misma. No me quiero meter mucho en estos temas físicos, ¿ya? Porque tampoco la pregunta es tan física. O sea, si entra a profundizar longitud de onda, frecuencia, que son inversamente proporcionales, es más que nada como para reforzar lo que vieron en ondas, ¿ya? Y que igual lo preguntan en física, no en biología. Aquí está, la fotosíntesis ocurre en el cloroplasto siempre, no hay otro organelo en los vegetales que pueda hacer fotosíntesis, ¿ya? Y consta de 2 etapas. La fase clara, que ocurre en los tilacoides, las granas, ya recién lo dijimos, y la fase oscura que ocurre en el citoplasma, en el estroma.
¿ya? De hecho, hay vegetales que se clasifican por cuántos tilacoides, cuántas granas tienen. Ya, de hecho, cuando yo estudié botánica, las algas tú podías clasificarlas bajo ese punto. ¿Ya? Entonces hay algas más simples, hay algas más complejas, hay algas con más capacidad fotosintética que otras, por eso cambian de color, etc. ¿Ya? Cosas de los vegetales. De hecho, nunca me gustó la botánica. Claro, la tuve que estudiar y pasarla porque no queda otra. Pero nunca me gustó la botánica porque los vegetales en sí son súper enredados. Muchos de los esquemas que uno se aprende, que me aprendí, por ejemplo, en zoología, en embriología, en fisiología, etcétera, no se aplican en botánica, pues. Se salen todos los esquemas. El mero ejemplo es la reproducción, pues. Ya aquí en los animales, mitosis, meiosis, y la meiosis te genera espermatozoides y ovocitos, punto. Ya súper simple. Pero los vegetales pueden reproducirse de 1000 formas distintas. Esporulación, fragmentación, conjugación, reproducción sexual como los animales, etcétera, etcétera. Por ejemplo, hay gametos diploides, porque la célula es tetraploide, o aparece otro gameto de otra planta que se fecunda porque no hay barreras post-reproductiva o pre-reproductiva en los vegetales, entonces se puede formar una aberración. Por eso es que cualquier polen, a veces, no cualquiera, pero aunque en realidad sí, como que cualquier polen puede fecundar a un vegetal. ¿Ya? Y eso solamente ocurre en los vegetales, los animales impensados. Sería como tratar de cruzar un gato con un perro chihuahua, imposible, imposible. Hay un montón de barreras que lo impiden. En los vegetales no. Ahí se puede dar de todo. Veamos entonces la primera etapa, la fase clara. A ver, ojo aquí con lo que vamos a ver, porque puede que se vea muy intenso, pero la pregunta no es tan intensa. Aquí hay 8 etapas de la fotosíntesis, dentro de la primera etapa de la fotosíntesis, también conocida como fase clara. La fotosíntesis se divide en 2 etapas. Y aquí está la grana completa, ya el tilacoide con todas sus fichitas, por cierto. Y aquí, ¿qué va a ocurrir? Vamos a absorber luz, vamos a necesitar agua, que me la entrega o el citoplasma, la vacuola de agua, o viene de afuera, ¿ya? Pero tengo que tener agua. Sin agua no hay fase clara. Nada de esto que vamos a ver aquí ocurriría. ¿Ya? El agua es tan importante que es como la llave o el botón de encendido de los vehículos nuevos, o la llave de un auto. ¿Ya? No enciendo el motor sin tener la llave correcta. El agua enciende la fotosíntesis. ¿Ya? Es súper importante. De hecho, la fase clara también suele llamarse fotólisis del agua. O sea, el agua se rompe por luz, con la luz. Y ahí ya más descriptivo no puede ser. ¿No? Fase clara, fotólisis del agua, fase lumínica también, o luminosa, como parece ahí, ya también se suele conocer. Ya, pues vamos viendo. El agua que ingresa por la raíz de la planta se presenta a los cloroplastos. O sea, le vamos a entregar a los cloroplastos agüita. ¿Ya? Al ingresar en los cloroplastos se mantiene en la membrana de los tilacoides de la grana, y también podemos colocar o adicionar, porque sin agua esto no parte. Los fotosistemas de la membrana, los fotosistemas que son donde están los pigmentos en realidad almacenados como proteínas de membrana, así están los pigmentos aquí. Entonces los pigmentos van a absorber la luz. Y la luz, cuando pase el agua o se reciba, va a romper la molécula de agua. Eso es lo que va a pasar, muy simple. ¿Ya? Los fotosistemas de la membrana entonces absorben la energía lumínica y en la fase 4 esta energía favorece la fotólisis del agua. Se rompe el agua por la acción de la luz. Por eso es que yo tengo que absorber luz y tengo que tomar agüita si soy un vegetal. ¿Ya? Lógicamente, esta es la primera etapa de la fotosíntesis. ¿Qué ocurre cuando se rompe el agua? Cuando se rompe el agua, tengo oxígeno. Sí, de hecho, el agua tiene oxígeno. Ese oxígeno se libera al ambiente. Y ese es el oxígeno que respiramos. Por lo tanto, ¿de dónde proviene el oxígeno que los animales y plantas respiramos? Viene de la fase clara de la fotosíntesis, de la fotólisis del agua, que es lo mismo, o la fase luminosa, o lumínica, o primera etapa. Entonces puede aparecer con distintos nombres. ¿Ya? Resultando en la liberación de oxígeno, que eso es lo que vamos a respirar, y protones y electrones, que aquí me tenía que haberlo puesto entre paréntesis, en esto, mira, es muy simple. Si el agua es una cuestión muy, muy simple. El agua se parte en 2.
el oxígeno que se libera al ambiente que está ahí, y en hidrógenos que se transforman en protones. ¿Qué voy a hacer con esos hidrógenos? Van a pasar a una cadena transportadora de electrones y me van a terminar generando ATP, que es la energía celular. Ya creo que aparece ahí el ATP. Y dentro del cloroplasto, dentro de la grana, hay una coenzima que se va a reducir. Que no me van a pedir el nombre, que me la aprenda de memoria, no. Ya, gracias a este hidrógeno, por cierto. Y esa coenzima se llama NAD. NADP, para ser más específico. Va a ser la diferencia en realidad con el NAD mitocondrial. Porque el NAD existe en la mitocondria, pero también existe en el cloroplasto. Y para diferenciarlo, el NADP, ¿ya?, tiene fósforo, el NAD del cloroplasto. Aquí me voy a poner medio bioquímico, pero ojo, nada de bioquímica entra. Por eso no voy a dar ni el... O sea, te puedo decir el nombre de la enzima, pero no es necesario que ni la recuerdes, porque jamás cuando la preguntan o la presentan como NADP. Punto. ¿Ya? Y ese NADP recibe el hidrógeno y se transforma en NAD con hidrógeno. NADPH. El nombre de la coenzima es la nicotinaadenina dinucleótida fosfatada. Cuando recibe un hidrógeno, la nicotinaadenina dinucleótida fosfatada se transforma en la molécula reducida, la versión reducida, la versión final. ¿Ya? El NADPH, a ver, el NADPH es como que tú hayas hecho un trabajo y a ti te hayan pagado con 2 monedas por hacer ese trabajo. Aquí el cloroplasto le está pagando al vegetal con 2 monedas, a la célula con 2 monedas. Una es el ATP, que sería peso chileno. O sea, yo si quiero lo gasto al tiro en cualquier cosa. ¿Ya? Peso chileno lo puedo gastar en cualquier parte de Chile. ¿Ya? ATP. Y el NADPH sería como que a mí me pagaran en dólares. Me pagaron, pero me pagaron muy poco. De hecho, se genera más ATP que NADPH. ¿Ya? El NADPH, insisto, es como el dólar. Me pagaron, me dieron un par de chauchas en dólares, pero yo si voy a la casa de cambio, la casa de cambio no me cambia monedas de dólares. De hecho, tiene una cantidad mínima para hacer el cambio. Si yo no alcanzo esa cantidad, no se cambia. Aquí es lo mismo. Yo voy a ir acumulando NADPH para que valga la pena hacer el cambio. Pero el cambio no va a ocurrir en la fase clara. Ojo. Entonces, por eso este proceso es la mitad del proceso. ¿Y se me apagó el micrófono? Debo tener... No, yo creo que estoy sin batería. Ya, pero no importa. Entonces, el ATP, ya, insisto, el ATP es como el peso chileno y el NADPH, ¿ya?, es el equivalente a una moneda extranjera que yo voy a tener que acumular para poder obtener un beneficio de ella. Dime. Ah, ya, No, sí, se escuchaba bien. ah, ya, perfecto, perfecto. Ya, pues, entonces eso. La molécula de agua se rompe porque la luz solar que fue capturada por el pigmento la fractura. ¿La fractura en qué? En los componentes de la molécula del agua. Oxígeno para el ambiente, para que se pueda respirar, por así decirlo. Y el hidrógeno me va a generar ATP, que es la energía celular por excelencia, y esta coenzima reducida, que se llama NADPH. Y ahí tenemos que, y de hecho aquí está, pues, ATP, NADPH y oxígeno me faltó acá. Acá abajo, mira. Acá abajo dice ATP, NADPH. Y tenía que haberle agregado también el oxígeno. Lo que pasa es que el vegetal en la fotosíntesis no usa el oxígeno. Usa el oxígeno en la respiración celular, pero es una vuelta bien como extraña porque el oxígeno sale del ambiente y la planta lo vuelve a capturar. Consume menos, de hecho, pero igual lo vuelve a capturar. Nosotros no, pues nosotros funcionamos directamente en base a oxígeno. Bien, pues esta energía entonces vamos en el punto 4. Ahí está. Esta energía favorece la fotólisis del agua, resultando en la liberación de oxígeno y protones y electrones, que en resumidas cuentas es ese hidrógeno. Ya, ese hidrógeno del agua lo vamos a... Ese es una H, por cierto. Ahí sí. Bien fea. Y ese era un paréntesis. Ahí sí, ahí está la H. Los electrones del hidrógeno viajan a través de las proteínas de los tilacoides hasta encontrarse con el NADP para formar el NAD con hidrógeno. NADP con hidrógeno. NADPH. Esto gracias a los protones liberados
anteriormente por el hidrógeno tenía que haberle puesto. Además, el movimiento de protones produce o favorece la síntesis de ATP. O sea, el hidrógeno genera NADPH y ATP. Así de simple. ATP y NADPH son los compuestos que se utilizarán en la fase oscura. O sea, todo lo que yo produzco en el día, en la fase clara, que es ATP y NADPH y el oxígeno que no se ocupa, que se libera al ambiente para respirarlo, ese ATP y NADPH entra completito en la fase oscura. Entonces la planta ahora en el día y los vegetales a esta hora están haciendo fase clara y priorizan este proceso fisiológico, porque hay luz. En el momento que la intensidad lumínica empieza a descender, porque ya está cayendo la noche y el sol se está ocultando, ellos identifican esa longitud de onda, ya no se estimula el tilacoide, la grana, el pigmento ya no absorbe luz y deja de fluir el agua hacia los cloroplastos. Y los cloroplastos empiezan a hacer ahora fase oscura, con todo lo que se produjo durante el día. Por eso es que en la primavera y en el verano las plantas crecen tanto, porque tienen más luz disponible. Al tener más luz disponible, más fase clara, más ATP y NADPH, les sobra incluso, y lo que sobre se utiliza para crecimiento. Igual que nosotros, en cierta forma. Si son células eucariontes. Claro, nosotros nuestras reservas las usamos para crecimiento. Los adultos ya no crecemos más. Los vegetales no, pues de hecho no detienen su crecimiento. Ya, fase clara, esa es. Fase oscura. Ya, y aquí tengo algunas cositas dicotómicas. A ver, no es tan específica la pregunta en la PC bueno, en la PCU nunca fue específica. Fue en la PAES y en la PDT donde esta cuestión se empezó a ponerme enredada. ¿Qué tengo que tener claro? No tengo que saberme todo este círculo de cuestiones. Ya en realidad son 2 vueltas aquí, toda la cuestión, qué es lo que se genera al final, cómo se llaman estas coenzimas que aparecen aquí, el fosfogliceraldehído, etcétera, etcétera. No. ¿Qué tengo que saber? Estos 4 puntitos que están acá, los 4, ni más, ni uno más, ni uno menos. De hecho, yo por eso coloco los PPT texto para que puedan estudiar de él. Más con fotosíntesis porque las preguntas son bien memorionas en ese sentido, por lo menos en el común. ¿Qué pasa en la fase oscura? Que también se conoce como ciclo de Calvin. Calvin y Benson aparecen algunos, pobre Benson nunca lo pescaron, entonces, de hecho aquí aparece, dice ciclo de Calvin y Benson. Siempre nombro a Benson porque, como digo, al pobre nunca lo pescaron. O fase oscura, o fase foto independiente, ahí ya para que sea más rimbombante, que no necesita luz solar. Y esta ocurre en la noche, ¿ya? Igual puede ocurrir en el día, pero la planta, insisto, prioriza. Si tiene luz solar, fase clara. Igual hará un poquito fase oscura, pero muy poquito, un 5%. Se apaga la luz y toda la fuerza se va a la fase oscura. Y ahí estamos en modo 100%. Y ahí no podemos. A menos que yo le coloque un foco artificial, que esa luz que se emite desde ese foco estimule el fotosistema, estimule el tilacoide. Si no, no. Ya, pues, en el estroma del cloroplasto se lleva a cabo la fase oscura. ¿Qué es el estroma? Que de hecho ahí aparece como apuntando a la nada el estroma. El estroma es el citoplasma de un cloroplasto. Ahí ocurre, ¿ya? No ocurre en las granas, no es dependiente de un pigmento. Eso es, en resumidas cuentas. Y aquí es donde, esta fue el punto 2, de hecho el punto 2 antiguamente yo no lo tenía puesto. El punto 2 apareció por primera vez en una pregunta PDT, de la prueba de transición. Yo siempre les decía a mis alumnos, olvídense de las coenzimas que aparecen aquí, nunca la han preguntado. Y los desgraciados del DEMRE la preguntaron una vez en una PDT de la del 2021, si no me equivoco. Y me tuve que morder la lengua porque cuando yo vi el ejercicio dije, diantres. Estoy seguro que si no lo estudiaron por fuera, se les va a escapar. ¿Qué es la rubisco? Es la enzima que asimila el CO2. Es la enzima que captura el CO2 atmosférico. Está en el estroma del cloroplasto, en el citoplasma del cloroplasto, y solo actúa en la noche, no actúa en el día. ¿Cómo me la aprendía yo cuando estaba en la U, de hecho? CO. Captura el CO2. La rubisco captura el CO2. Es la primera de las 6 grandes enzimas del proceso fotosintético de la fase oscura.
¿ya? Yo necesito conocer solo esa. Y solo porque los desgraciados del DEMRE la preguntaron una vez. De ahí para adelante no la podemos olvidar. La rubisco, entonces, es la enzima que permite la fijación del CO2. Sin rubisco, no sé, pues el DEMRE se pone interesante. Debido a una sustancia química se ha dañado la rubisco a nivel de cloroplasto. Y las vegetales en este momento ya no tienen rubisco. No tienen cómo fijar CO2. Entonces harían la fase clara, pero la fase oscura no podría iniciarse y la planta se terminaría muriendo porque no produciría glucosa. Al final es eso. Se moriría de hambre. Aunque es capaz de hacer la primera etapa de la fotosíntesis, no cierra la fotosíntesis y lógicamente queda abierta y se podría morir, ¿ya? Entonces, la rubisco es la que fija el CO2. Ojo ahí. El CO2 que se obtiene del ambiente, que se absorbe del ambiente, se transforma en este ciclo de Calvin o ciclo de Calvin y Benson, para ser más específico. Ahí está el CO2, de hecho. Ahí está la rubisco. Se mezclan ambas y comienza el ciclo. Da 2 vueltas y genera azúcares. Eso es lo que tenemos que saber. Entonces, el CO2 que se fija por la rubisco se une al ATP y el NADPH que producíamos en el proceso anterior. Todo lo que guardamos durante el día se lo mezclamos al CO2 durante la noche y gracias a eso generamos glucosa, que es como la gran molécula orgánica, pero no solo glucosa. Toda molécula orgánica nace de este proceso, proteína, ácido nucleico, lípido. Primero el vegetal va a priorizar a formar glucosa. Cuando ya esté llenito de glucosa, empieza a priorizar las proteínas. Después de eso prioriza los lípidos y para la cola tira los ácidos nucleicos, porque no siempre está sintetizando ADN, ¿ya? Entonces, la glucosa es la prioridad. Igual que nosotros, pues si de hecho nosotros, el exceso de glucosa es el que nos hace mal, porque empezamos a reservarlo. Y ahí después podemos generar lípidos en función de esas reservas. Y ahí empezamos a crecer el rollito, ¿ya? Entonces, la glucosa es prioridad para el vegetal y la glucosa nace de la mezcla del CO2, que la absorbe la rubisco, la fija la rubisco, con el ATP y el NADPH que se produjo de la fase anterior. La fase clara produce lo necesario para mezclar el CO2 y generar glucosa. Esa es la fotosíntesis que yo me tengo que aprender. No tengo que aprender ni más ni menos. A tal punto, mira, que si tú eres capaz de, así este mismo esquema lo dejáis en blanco y los parámetros los dejáis en blanco, le pones fase dependiente de la luz o fase clara que arribita, después le colocas fase independiente, fase oscura y colocáis estos 4 puntos. Lugar donde se realiza, elementos que se necesitan, lo que se produce y un breve resumen, un par de palabras. Si eres capaz de llenar este cuadro resumen y lo comparas con este que está aquí, estás lista. Estás lista. Si aquí han salido todas las preguntas. Lo único que se me puede escapar de aquí es cómo se fijó el CO2. Y el CO2 se fija en la fase oscura con la acción de una enzima específica que se llama rubisco. Y un nombre más largo, ribulosa 2.5 bifosfato. ¿Ya? ¿Para qué? Rubisco. Punto. Dejémosla ahí nomás. ¿Ya? Eso, esa es la fotosíntesis que yo necesito saber. Insisto, las preguntas que hace el DEMRE son preguntas muy de memoria. Son preguntas cortas, probablemente de una frase, ya a lo más 2 líneas, 3 líneas, ya sería mucho. Y me van a hacer que yo recuerde directamente la fotosíntesis o la etapa o alguna característica fotosintética de todo lo que vimos, fase oscura, fase clara, etc. Y muchas veces cómo se conectan, ya lo que se produce en el día, se utiliza en la fase oscura, cosas así, ¿ya? O la clásica, ¿de dónde viene el oxígeno que respiramos? Del agua de la fase clara, de la fotólisis del agua, y para que sea más bonito incluso, ¿ya? Entonces, en común, los ejercicios van a ser muy parecidos a este que voy a mostrar al tiro. De hecho, este fue el gran ejercicio que apareció y que me amargó la existencia por mucho, o sea, no por mucho tiempo, cuando la vi. Creo que tengo otro, pero lo tengo en otro PPT.
Un PPT más nuevo. Creo que. Bueno, esta sería la BEP, ¿o no? ¿Cuáles son los siguientes procesos de la fotosíntesis? Depende directamente de la enzima Rubisco. Claramente debiese ser la letra E. Justamente te iba a mostrar esta cuestión, aunque creo que ya lo había visto. Mira, de fotosíntesis en la PAES de invierno entró solo una pregunta en el módulo común. En el lectivo entraron 2. Pero quiero ver otra pregunta más actual. A veces las mezclan, las meten con, ¿cómo se llama? Con contenido un poquito más complicado. No quiero uno que sea tan difícil, porque quiero que sea más explicativo. Tengo tantos PPT que dicen fotosíntesis. Profe, ¿el ciclo de Krebs no hay que estudiarlo? ¿O No, sí? por suerte. Por suerte, Ya. el ciclo de Krebs, la respiración celular, la sacaron hace como 6 años. Era PSU todavía. Fue bien cuático en la cuestión porque el ciclo, o sea, la respiración celular en realidad nunca entró. Lo colocaron como el 2010 y ahí se mantuvo hasta como el 2018, 2019, no me acuerdo bien. Y después de eso la sacaron. Y nunca más se volvió a hablar de la respiración celular, o sea, claro, pues de la respiración celular. El tema es que la respiración celular y la fotosíntesis están conectadas, pues van de la mano. Y ahí, porque lo que se produce en la respiración celular, que es CO2 y agua, es técnicamente lo que activa la fotosíntesis, que es glucosa y oxígeno. Y la respiración usa esa glucosa y ese oxígeno para generar CO2 y agua, entonces es cíclico. ¿Ya? Por eso es que los vegetales pudieron existir sin problemas. Y en ese caso no habría que, como es como base, no está como implícito dentro del temario. No, no tampoco. Ni en las cadenas Vale. alimentarias, que es donde podría hacer esa asociación. Porque hasta el año pasado podría entrar, porque entraba dentro del ciclo del carbono. Se veían todos los ciclos, ciclo del nitrógeno, ciclo del carbono, ciclo del fósforo, ciclo del agua. Pero este año esa materia la sacaron. Y como la sacaron, y sacaron el ciclo del carbono, no hay necesidad de mencionar que esto es cíclico. Basta con saber la mitad del proceso, la pura fotosíntesis, no la respiración. Antes sí, pues el ciclo de Krebs entraba no completo, porque igual había que saber ciertas cosas básicas nomás del ciclo de Krebs. O sea, con saber que en el ciclo de Krebs dónde estaba el NAD, cuánto ATP generaba al final por cada molécula de oxígeno y glucosa que entraba, que la glucosa antes de consumirse o mezclarse con el oxígeno pasaba por un proceso adicional, que era la formación del ácido pirúvico o piruvato, y ahí se conectaba a veces con célula muscular, porque las células musculares acumulan ácido pirúvico o piruvato, y cuando no se oxida ese piruvato, te genera ácido láctico, y el ácido láctico se cristaliza, y eso es lo que te genera un calambre. Por eso es que duele tanto el calambre, porque lo que te duele son los cristales, mientras se están tratando de desarmar. Por eso es que es tan insistente, no lo puedo pillar. Es que creo que lo tengo, pero lo tengo para el otro, para los ejercicios de la otra semana, porque los de la otra semana son gráficos, y esos son los ejercicios de lectivo con los que hay que pisar con cuidado, porque no son difíciles, porque los gráficos en realidad hasta podríais memorizarlo, si no tienen nada difícil, pero como son ejercicios de habilidad, por eso es que los dejo para una clase aparte, por lo menos este año traté de dejarlos para una clase aparte. Ya, pues sí, pues efectivamente, pues siempre que te pregunten por la... Ya perdí el mouse. No lo pillo. Aquí. Siempre que te pregunten por esta enzima, tienes que conectarla con el dióxido de carbono. La fotólisis del agua te genera oxígeno. Así que nada que ver. La excitación de las moléculas de clorofila, eso es parte de la fase clara. Esto, si tuviera así que ser específico, tendría que generarte el NADPH y generarte el ATP. Esa es una. Eso es lo que te generaría la excitación de las moléculas de clorofila, o sea, la fase clara.
El almacenamiento de energía en ATP sería fase clara también, ¿ya? Y la liberación de oxígeno es fase clara. De hecho, mira, para que te des cuenta de lo redundantes que son, la C y la D se podrían conectar, y la A y la E también se pueden conectar. Entonces te dejaron una sola parte, que sería la alternativa correcta. Aquí te das cuenta que los ejercicios no están tan mal armados. Ya, bueno, ahí está entonces, aprovechar, siempre recordar, vamos a pasar al tiro rápido, fase clara o fase dependiente de la luz, o fase lumínica, usa la luz solar, ¿ya? Y transforma la energía solar en energía orgánica, ¿ya? ¿Cuál es la energía orgánica? Esta, po. Y esto pasa para el ladito a la fase independiente de la luz. Perdón, ahí está, eso era, eso, ahí sí. Eso, ahí sí. El agua, lógicamente, es la llave de todo esto, y esto genera oxígeno, y ese oxígeno es el que se respira, el que se libera al ambiente, a la atmósfera. Ese NADPH ahí está, ese mismo NADPH que está aquí, es este que está acá, y este CO2 es el que fijó la Rubisco, ¿ya? Y eso te genera la glucosa, y ahí está, mira, el carbono se transformó en otro tipo de carbono inorgánico en carbono orgánico. Esa es como la transformación química que ocurre aquí. Va a generar de nuevo esto que aparece acá. Esto es cíclico, de hecho. Se generan 18 ATP y 12 NADPH, que son los mismos que entraron acá y que se formaron aquí. Entonces, el proceso en cierta forma se autosustenta, ¿ya? Y por eso la fase clara y la fase lumínica se contienen, por así decirlo, cíclicamente en el cloroplasto. Y en todo organismo que tenga pigmentos, los animales en realidad no tienen pigmentos, pero cuando yo estudié, por ejemplo, los protozoos, cuando un protozoo, una ameba, no tiene cloroplasto, hace fagocitosis. Tiene que comer para vivir. Cuando una ameba tiene un cloroplasto, alcanzó a quedarse con uno, ese cloroplasto le permite hacer fotosíntesis y esa ameba no se mueve. Claro, pues si está haciendo fotosíntesis, se comporta como un vegetal. Por eso es que los protozoos están ahí entre que es como que vegetales, que animales, entre medio. Son eucariontes, sí, pero lógicamente tienen ese comportamiento ambiguo todavía. Eso, ¿dudas? ¿Alguna duda? Sí, yo tengo problemas como entendiendo eso de la fase clara y la fase oscura en términos de que como que me dificulta comprender que todo el día, por ejemplo, están haciendo la fase clara y después en la noche empiezan con la fase oscura, o ocurren como simultáneamente, como primero fase oscura, o sea, primero fase clara, fase oscura, durante el Así día, tal así cual, como... fase clara, fase oscura. Lo que pasa es que paralelamente a la fotosíntesis, el vegetal está haciendo respiración celular durante todo el día. Ah, ya. Quizás por ahí puede ser la confusión. Pero la fotosíntesis como tal, la fase clara en un proceso natural, la fase clara solo mientras haya luz. Mientras haya luz, la planta va a ser fase clara. Ya. En el momento que la luz se apague, o la longitud de onda de la luz no sea lo suficientemente alta para estimular el fotosistema, se apague, en resumidas cuentas, va a estar en modo fase oscura. Va a estar generando glucosa durante Claro, es que esa es como mi duda, porque si la fase clara no genera, no tiene como resultado glucosa, o sea, energía, durante el día como... Pero ya me respondió en todo caso. la glucosa de reserva. Ya. La glucosa Ya. que en cierta forma está siempre circulando por la, entre comillas, sangre del vegetal, porque el vegetal tiene un fluido interno que se llama floema, que igual que la sangre nuestra, y también hay un nivel de glucosa que se mantiene. De hecho, si tú cortas un tallo y le tomas el sabor a ese líquido del tallo, de una planta cualquiera, es levemente, unas más que otras. Hay savia más dulce que otras. Esa savia es el floema. Y ahí está la glucosa. Por eso es que hay animales que dependen de esa savia y se la toman. Claro, pues si es glucosa directa y te la está entregando un vegetal, qué mejor. Qué cosas, ¿no? Sí, ahí ya entendí. ¿Sí? Entonces la planta, claro, destina toda su fisiología
en la fase clara durante el día. Tiene todas sus lámparas pendientes de absorber la luz. Cuando ya no hay luz, apaga esas lámparas, que vendría a ser la fase clara, y pasa al modo fase oscura. La respiración celular es paralelo a esto. De hecho, la respiración celular, como te decía, está ocurriendo en el día y está ocurriendo en la noche. Y como hay respiración celular, está consumiendo glucosa. ¿De dónde la saca? De la reserva. Ahora, tú podrías tener un vegetal todo el día, 24 horas, ya, exageremos, 2 semanas, 1 año solo con luz, siempre con luz. Y la planta va a estar siempre en modo fase clara. Cuando llega a un punto de estrés, ya más luz de la que debería soportar, por así decirlo, ella empieza a destinar 50 y 50. Pero eso es un fenómeno de estrés, ¿ya? Entonces la planta empieza a hacer fase oscura, fase clara simultáneamente, pero solamente cuando ella detecta que por mucho tiempo está sometida a luz. Claro, y ahí no sería un medio natural, pues sería un medio artificial. ¿Qué es lo que hacen en muchos viveros? Hay en viveros en donde las plantas las estresan de 2 formas. Una con luz, está la luz prendida todo el día, y están con unas gotitas de agua que siempre le están cayendo agua, pero poquita. Entonces la estresas lumínicamente y la estresas hídricamente. Y eso es más que nada para asegurar la calidad de los frutos. Para que el fruto, como que la planta al estresarse, trata de decir, lógicamente lo está haciendo con una planta con fruto, trata de decir, chuta, mi hijo, y empieza a destinar la energía o gran parte de su funcionamiento en preservar su especie. Y por eso la calidad de esos frutos son mejores. Porque lo que tú buscas es artificialmente que el fruto sea mejor y que la planta como que no destine mucho a sí mismo, sino que a la futura descendencia. Al fruto. Por eso la estresan. ¿Dónde lo ocupan? ¿Cómo se llaman esto? Las viñas. Las viñas estresan hídricamente, no lumínicamente, pero sí hídricamente al vegetal. ¿Dónde estresan también? Hay de las 2 formas, hídricamente y lumínicamente, en los cultivos de lechuga. La lechuga hidropónica está con un foco prendido todo el día. Bueno, y los cultivos indoor. Si tú tenías, por ejemplo, un cultivo indoor, le tenías una lámpara prendida a la planta todo el día. No la apagas. Hay algunos que la apagan ahí para que el ciclo sea más natural, pero si la tienes todo el día, la planta se estresa y empieza a destinar la mayor cantidad de nutrientes al fruto. Que en ese caso, el fruto es lo que se usa, que es lo mismo. ¿Qué cosas, no? Qué choro esto, me encanta. Sí, de hecho los vegetales son entretenidos, pero son más enredados. Son más enredados que un animal. Yo siento que el animal es más fácil de entender por la cercanía probablemente, porque lo asocia a algo propio. Pero un vegetal, como te decía, en la pura reproducción, ya enredado. Es súper enredado. Esa conjugación que tenéis 2 células diploides. O sea, la célula de una planta con la célula de otra, de repente, ¡pum!, se juntan y forman un único organismo. Y bajo estrés, ¡pum!, se separan de nuevo. Está un enredo. Esa es la conjugación. Los animales, imposible. Imposible que pueda ocurrir algo así. ¿Qué otra duda tienes? No creo que esa era mi mayor duda de fotosíntesis. Yo pues, voy a subir, tengo guía de esto también. También esa la voy a subir. Y la de ayer creo que también no la subí, pero la voy a subir ahora, porque si no se me pasa. Y el ensayo de noviembre creo que también está disponible, por si lo quería hacer. ¿Ya? Sí, súper. Bueno, ahí cualquier cosa me escriben nomás, pues yo no tengo ningún problema. Bueno, yo siempre les digo, si me quieren escribir, escríbanme a cualquier hora, da lo mismo. Si me escriben a las 3 de la mañana no voy a responder, ¿ya? Pero por último la veo cuando me despierto. Pero si me escriben tipo 11, 12, yo todavía probablemente me encuentren despierto y les voy a responder. Porque si no, a mí igual se me olvida. Veo la pregunta, la dejo vista y no respondo, se me va a olvidar. Entonces trato de responder al tiro. Ya, profe, gracias. Ya pues, nos vemos. Cuídate, que estés muy bien. Aprovecha a descansar. Sí, esta semana trabajé caleta, pero hoy día me tocó descanso. Qué bueno, un poquito de descanso por último. Sí, pero hay que estudiar igual, queda muy poco. Sí. Nos vemos. Nos vemos, cuídese, profe. Chao, chao.